¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes, noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar. Sintonizar. Este es su podcast jurídico favorito. Y en esta ocasión traemos una noticia agridulce, por así decirlo. Pues sí. No sé cómo describirlo porque pues, se nos va un ministro, pero no es quien nosotros pensaríamos que debería de ser. Sí. Cambios en la corte. Cambios en la corte. A ver, empecemos. La tremenda corte, el día de hoy, Sí. bueno, no el día de hoy, pero hace unos días nos trajo una buena noticia, Sí. que es que se va un ministro. Hay una renuncia. Hay una renuncia. La mala noticia es que no es Yasmín Esquivel. No, es Yasmín Esquivel. Y la peor es que pues el presidente actual va a poder mandar la terna y en la práctica Otro más. poner al siguiente ministro. Otro ministro más con el que ya sumaría 5. 5 ministros. Pues ya, Quiero ser presidente Sí. dentro de 15 años. sí, ya estaría casi nombrando casi una sala completa. Sí. No casi, una sala. Una sala. Una sala completa. Casi la mitad del pleno. Y si algún ministro le hace el favor de morirse en el transcurso del próximo año, pues va a poder tener 6. Sí, ya mayoría en Sí. el pleno. Y, a ver, esta noticia trae varias cosas. No sé por dónde quieras que empecemos. ¿Empezamos por restricciones constitucionales, acaso? Yo creo que sí. Empecemos Ok. por ahí. No es que no pueda renunciar. No, o sea, del hecho, la constitución es Lo clara, permite. es renunciable Pero, a ver, por causa grave. causas graves. Y aquí lamentablemente, pues no... por ahí planteaba Héctor Hidalgo en un tuit, ¿no? Que nos hace falta otro órgano adicional. Un poquito descabellada la propuesta, no del todo mala, ¿no? Yo Santana tuvo una idea parecida con el Supremo Poder Sí. Conservador, entonces... En un momento dado, yo lo que le comenté por ahí en ese tuit es, pues, desde mi punto de vista requeriríamos de un nuevo constituyente. de hecho, Porque estaríamos hablando de un poder autónomo y que además tendría por ahí capacidad de decisión sobre los otros tres. Complejo, sí. pero no imposible. Y en este caso pareciera que, híjole, sí hace falta. Hace falta... Porque pues los que van a calificar esa renuncia pues ya la tienen lista. es el propio Senado, es decir, yo, ministro de la Suprema Corte, decido que ya no quiero la toga, Sí. el cargo más alto al que puede aspirar un jurista. Sí. Bueno, en ejercicio, y entiendo esa parte, en ejercicio de mi libre desarrollo de la personalidad, bien podría decir, ya no me hallo con este cargo que pues me dieron por 15 años. Ya hice lo que tenía que hacer aquí. Ya hice lo que tenía que hacer aquí. Yo considero que, bueno, si el cargo no me gusta, pues en el momento en el cual me nombra el Senado, pues muchas gracias, acudo a la toma de protesta y con contestar no protesto, basta, ¿no? Porque básicamente la pregunta es esa, ¿protestas o no protestas? Así es. Y si no protestas, pues no asumes el cargo y se acabó el asunto. No hay ninguna responsabilidad, pero bueno, todo mundo siempre contesta, sí, protesto, hasta se sacan la fotito y todo, y bueno, genial. Y vengo 14 años después a decir, ya, esta chingadera ya no la quiero. Palabras más, palabras menos. Aquí lo lamentable, creo yo, es... vaya, independientemente, porque ya salieron también por ahí algunos otros... que para no mencionarlos de forma directa, pero pues digamos que ya lo dijo la corte, Sí, ¿no? Ya sabrán a quién me refiero. A decir, es que hay que juzgar su papel por sus sentencias. Y a ver, no. O sea, sí tuvo papel relevante en algunas decisiones importantes, criterios, sí. Pero, ¿qué forma tan terrible de terminar sí. su periodo en la corte? Es decir, él llega en una terna propuesta en su momento por el presidente Felipe Calderón. Y entiendo, él mismo ha ventilado el tema de que pues prácticamente Calderón le decía, pues ¿quién te puso, no? Sí. O sea, acuérdate de quién te puso aquí y tú tienes que responder a lo que diga el gobierno, ¿no? Y él en ese momento hizo o dice haber ejercido actos de independencia judicial, caso
concreto de Florence Cassés, ¿no? Donde según él no se dejó presionar, el caso ABC, donde supuestamente tampoco se dejó presionar, ok. Sí. Y eso en 2008, 9, 10, 11, ajá. Y ahora en ¿Qué te 2024, ¿qué fue lo que pasó? Sí. A ver, ¿qué pasó, amiguito? Sí, ¿qué pasó aquí? Y sí, es complicado, ¿no? Porque pues esta bandera que se ha estado con tanta fuerza ondeando, ¿no? De independencia del Poder Judicial. Qué Y mal parada sale. Que sí, de hecho, porque pues ahora resulta que tienen pues ministro interno ahí Sí, de presidencia. sí. Y además, ¿no? Yo me quedo pensando, tú, ministro de la Suprema Corte, con tus 14 años, se me ocurre, ¿no? Renuncio por el motivo que fuera, vamos a pensar que no son motivos graves, pero renuncio y no espero ni siquiera a que me acepten la renuncia, a que Sí. el órgano me acepte la renuncia para, primera, como las chachas, dejar botada la chamba, Sí. y segunda, irme a tomar la foto con la virtual candidata, no candidata, pero sí candidata de Morena, del partido en el poder. Ya son precandidatos, ahora sí ya se les puede llamar precandidatos. Precandidatos. Precandidatos, Va, precandidata. Sí, ya los tiempos electorales ya no lo permiten. ¿Cómo le dijo Peña Nieto en aquella entrevista en 2012? Soy precandidato. Precandidato, Sí, ¿qué para soy? efectos legales, para Para efectos legales. Precandidato. Precandidata. Sí, justo ese era el siguiente tema, ¿no? Se va, no por causa grave, No. y justo eso es lo lamentable. Está dejando tirada la chamba tal cual. Sí. Y, híjole, y se le escucha el rugir de tripas Sí. de, de irse a tomar luego la foto. O sea, ni siquiera fue una cuestión de disimularlo. Sí. O sea, abiertamente dijo, no, vámonos a Y- ver qué espacio me conceden. Sí. Dicen que el buen juez no solo debe serlo, sino también parecerlo. Y yo pienso, un acto de profesionalismo es ok. Yo renuncio, que es lo que los postulantes a veces tenemos Sí. que hacer. Yo renuncio, pero continúo en la defensa hasta que me nombren un Así debiera ser. sustituto, o en este caso, ¿no? Ahora, en su caso de él, bueno, yo me mantengo hasta en tanto el Senado Sí. me indique que ya me puedo retirar de mis funciones. Así es. Porque, y los asuntos de su ponencia, ahí están bien. Ahí bien, gracias. Ahí bien, gracias. Y seguramente ahí detrás de esos expedientes hay una persona pidiendo justicia, pero que se va a tener que esperar Sí, a que llegue el sí, porque siguiente ponente. esas ponencias pues ya no van a salir. No, Y lo más seguro es que, o al menos yo lo haría, pues revísale todo. Te claro, das de cuenta que no sirve. claro, claro. Ahora, el otro tema que va encaminado a un podcast que ya hicimos en el pasado sobre la Sí. designación de ministros, está en lo que yo considero faltaría, de mínimo el parchecito en la Constitución, un sistema de suplencias. O sea, Sí. perdón, te vas en el año 14 de tu encargo y entonces el presidente que está en el último año de su cargo Sí, puede poner una terna para un ministro de 15 años así es. que se van a tener que chutar los siguientes 3 presidentes. De hecho. Digo, Sí, vaya, es complicado, ¿no? No es imposible, pero sí hablaríamos de una reforma constitucional. claro, Híjole, es que veo... voluntad política, Sí, claro. y además lo veo difícil en el sentido de que, bueno, y el suplente, O sea, vamos, pues a la espera, ¿no? Nada más. el sistema de suplencias en el caso del presidente de la República dice, si en los últimos 4 años falta el presidente por el motivo que fuera, pues queda un interino que es Sí. nombrado por el Congreso y que termina ese periodo. Es Sí. decir, no se le extiende por 6 años ni nada, no, hasta que termines. Entonces, vamos a pensar que el actual presidente de la República renuncie mañana, ya no le deseo el mal, renuncia el día de mañana, le aceptan la renuncia y entonces el Congreso nombra a un interino que va a terminar el encargo que él tenía hasta el 30 de septiembre del año que viene. ¿Y qué pasa? Pues en este caso hubo un suplente, ¿por qué? Porque va a haber elecciones, Sí. porque se van a respetar los tiempos escalonados que hay en este caso de la Corte. ¿Para qué? Para que un mismo presidente no pueda nombrar
5 ministros de la Corte. Sí. De hecho, se supone que por eso son estos periodos, para evitar este tipo de situaciones y justamente que ningún presidente tenga sometido al Poder Judicial. Exacto. Que, híjole, por mucho que lo ha tratado, aun y cuando nombre a otro ministro más, no va a poder. No. Porque además, híjole, ahí, Dios, salvo que se juntara el último que vaya a proponer con Loreta y Yasmín en la misma sala. Seguirán siendo 3. Y para una sala. Para una sala, si es mayoría. Sí, pero en pleno no. Tendría que ser la segunda sala. Uh-huh. A fuercitas tendría que ser la Sí. segunda sala, que es administrativo. Porque obviamente en la primera sala como que no es Sí. generalmente tan conflictivo, ¿no? Ahí como que yo incluso como presidente diría, pues hay que estén los que sean, ¿no? Sí. Pero en la sala administrativa aquí sí Sí, en la segunda tengo es donde hay más temas, pues que Ajá. podrían afectar, ¿no? pegarle al gobierno. Sí. Sí, es una cuestión media compleja ahí la integración que vaya a quedar. Ya se escuchan algunos rumores de nombres de posibles sustitutos. Honestamente, híjole, ya no sé qué pensar de las designaciones del presidente porque, pues, de 4, 2 no le han resultado, 2 sí. La tercera, a ver si es la vencida, que también le resulte. Pero, pues aquí hay otra situación, ¿no? Ya al presidente, pues ya le queda menos de un año de funciones. Menos de un año. No sé qué tanto le pueda servir ya para estas últimas fechas. Porque además finalmente, pues ya el último año pues va a ser un más tema electoral, Sí. realmente, que de gestión. Entonces, pues no sé qué tanto le servirá tener un ministro más en la Corte. Porque además, finalmente, quien lo ponga y el que vaya a seguir, o la que vaya a seguir, Ujú. Sí. pues igual y no le van a ser pues fieles vasallos tampoco, ¿no? No, No claro. deberían tampoco del presidente actual, pero se nota. No debería, pero sí para este tema del famoso proyecto de transformación del país y todo esto, se entendería, ¿no? El asunto es, ahora el presidente de la República pues va a poner a un nuevo ministro a través del canal ya establecido, ¿no? Y este ministro va a tener incidencia, incluso la posibilidad de llegar al cargo de presidente de la Suprema Corte, Sí. del Consejo de la Judicatura Federal, que ahorita están peleados el cargo presidente de la Sí. Corte con el del presidente de la República. Sí. Y bueno, con este tema de la independencia del Poder Judicial, la chilladera que hubo en Twitter Que sigue. apenas, ¿no? Y que sigue todavía por ahí, que está condenada a la irrelevancia después del huracán Otis, Sí. de verdad, se los digo, o sea, está condenado a la irrelevancia esto, porque pues ahora ya incluso la ministra ya dijo, sí, utilicen los fideicomisos para el dinero de los fideicomisos, y yo así como que, y los fideicomitentes y los fideicomisarios. Y es que, y a ver, yo lo mencioné por ahí en un tuit, qué lamentable. Había un silencio, ¿no? Sí, Preocupante, tal vez, especulativo, tal vez, incluso. Pero híjole, vino a romper el silencio con un oficio lamentable. Sí. Completamente fuera de lugar, con toda la lucha que venía haciendo los integrantes del Poder Judicial de la Federación. exactamente. ¿Cómo me gusta citar a Shakespeare en estos casos? Prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras. Y es que, Y aquí exactamente es lo que está pasando. sí, Porque va ahora a ser esclava del, pues ya dijo que sí, sí. pero hay unos amparos, hay unas suspensiones. Tan fácil que era mencionarlo y tal cual se acabó. Quedarse callada. A ver, señor presidente, Calladita le te ves más informo bonita. que hay un proceso o varios procesos de amparos, ya existen suspensiones, nadie puede decidir nada sobre el dinero de sus fideicomisos. Sí. Se acabó. No necesita decir, sí, vamos al nada. Nada. Estaba de sobra todo lo que tendría que ver con el diálogo y la negociación de ese dinero que ni siquiera ellos como titulares, tanto del Ejecutivo como del Judicial, pueden definir. Exactamente. Si hay una suspensión, está sub judice y se acabó. ¿Sí? Así es. Porque además, y ¿cómo les contestas, no? Porque se salieron los tweets a decir, ¿no? Pues entonces, no que necesitaban ese dinero para la impartición de justicia.
Y ahora, ¿cómo les contestas? Exactamente. No, porque, digo, el oficio también decía, ¿no? Que pues iban a respetar los derechos laborales. Y es ok, pues tampoco es como que te queda mucho de otra. Sí. No, pero pues todo lo que decían, no, es que se van a quedar inoperantes nuestros tribunales. Pues pareciera que entonces no ocupan tanta esa lana. Sí, al parecer no necesitan todo eso, todos esos fideicomisos, esos 13,000 millones de pesos. Oh, sí. Digo, son cantidades que a veces no dimensiona uno tan Sí. fácilmente, porque, híjole, el cerebro humano es muy complejo para eso, pero no es cualquier cantidad de dinero, Es muchísimo dinero. muchísimo dinero. Y bueno, ahorita el tema Acapulco salió Sí. rebasado por completo. Y bueno, con la falta del Fonden, pues también no. Sí. De hecho, dentro de mi política de no apoyar ningún tipo de fideicomiso público en general, el Fonden vendría a ser una excepción. Porque Des- no puedes tener un presupuesto fijo para este tipo de situaciones. Sí, Pero bueno, eso ya saldríamos un poquito de solo del tema. que abriste ahorita la ventana, voy a hacer un comentario mínimo que ahí lo vamos a dejar. Yo apoyo 2 fideicomisos y hay uno que seguramente me pueden funar por ello. El primero es el Fonden y el segundo es el FOBAPROA. Oh, sí, sí está funable. Sí, yo lo Pero defendible además, porque además para los muchos que no saben cómo funcionó ese FOBAPROA, híjole, los ahorros de las Sí. personas se hubieran ido al caño. Entonces, Sí. tiene su porqué, a lo mejor mal hecho, pero bueno, pero sí. temas Ahí lo aparte, dejamos, aparte. lo podemos abordar en otro café, yo creo. Sí. Y híjole, ¿cómo podríamos cerrar este tema? Porque digo, finalmente va a tener una segunda parte cuando Sí. empiece todo el proceso de... Y que veamos aquí los perfiles. sí, Yo creo claro. que sería padre que veamos los perfiles. Sí, que nos pongamos a revisar el currículum, ¿no? De los presuntos. El ridículum, digo yo. Sí, es que habría que ver, ¿no? A quiénes propone. Sí. Y quién sale ahí como la bola caliente, ¿no? Ajá. De quién es el elegido. Digo, Yasmín Esquivel era muy claro que en la terna iba a salir Yasmín Esquivel. Pero Venía 20 veces su nombre ahí. casi, casi. Pero, ¿cómo podemos cerrar? Yo creo que lo primero sería, pues para empezar, si aceptas un cargo de 15 años, es para que lo ejerzas durante tus 15 años. Sí. Ahora, si no se puede, porque vamos, si el ministro estuviera enfermo, hubiera alguna causa realmente grave, pues para eso está la renuncia. Porque no es así como que me puedas dejar botada la chamba de ministro de la No Corte. debería, no debería. No se puede. Para mí, simple y sencillamente, Saldívar se cayó por completo. Sí. Lo poco que le quedaba de credibilidad se cayó con esto. Sí, de hecho. Sí, lamento haber sido Team Saldívar en aquella ocasión Sí. que iba a ser ministro presidente de la Corte. Híjole, lamento ese día. Es que, digo, dentro de las cosas que hizo bien fue algunas gestiones en relación sobre todo a estos concursos abiertos. Sí, sí. Y efectivamente, vamos a revisar su papel en la Corte, porque eso de juzgar el papel, la historia no es un tribunal, pero vamos a revisar su papel en la Corte y nos vamos a dar cuenta que hubo cosas interesantes que Sí. hizo, pero el final de su gestión Sí, definitivamente va a manchar todo, sí. va a manchar absolutamente todo porque Es con lo que se va a quedar la gente en lo general. exactamente, y con lo que se va a quedar el ideario colectivo, o sea, en el futuro va a ser así como que, bueno, pues es que los ministros de la Corte pueden renunciar ahí a la Para Viva buscar el México para buscar el hueso, como lo hacían antes de la reforma de Cedillo. Sí, de hecho. Y además, yo creo que igual para cerrar, y ojalá y no, pero creo yo que lo único que va a salir a hacer es el ridículo Sí, en la política. sí, sí. Porque sí. se va a montar a este tren de payasadas de la 4T Sí, y pues bueno, ya, va a sacar por la borda todo lo que pudo haber llegado a lograr y pues yo en un momento dado creería o pensaría que pues caramba, como jurista, llegar a la Suprema Corte y pues de ahí te retiras a tu casa. exactamente. Siento que le va a pasar como sucede como le ponen los comentarios en TikTok, cuenta en decadencia. Sí, de hecho. Sí. Pues bueno, esperamos ver sus comentarios, ¿por qué no? Esperamos ver nuestros nombres en las propuestas para la terna, aun y cuando no cumplamos con el requisito de la Sí. edad. No importa, ¿por qué no? Hagamos Voten una... por mí.
modificación a la Constitución, Sí. se puede. Al ¿no? fin, si la Constitución es el problema, pues la Pues la cambiamos. Constitución se modifica y ya, no pasa un plumazo ahí, Total. le ponemos de 35 a 30 y se acabó. Exactamente. y de 10 años de expedición del título por 5 años y se 5 acabó. y ya con eso cumplimos con los requisitos y ya, Sí. ni modo. Una chambita de esas de 300,000 al mes, Sí. 400,000 al mes. Es más, yo me adhiero al salario del presidente, no pasa nada. Exactamente, con el salario actual que tiene el presidente, con eso ahí nos quedamos. Con eso me Nada conformo. más que la prestación de la Suburban, esa sí la voy sí, a esa querer. sí me la quedo. Esa sí me la quedo. Claro que sí. Pues bueno, colegas, esperamos que se suscriban al canal, nos dejen su like y compartan el contenido. Hasta luego. Hasta luego.